Según la estadística de INEGI que consulté en el año 2015, se nos dice que había en México aproximadamente 10 millones de mujeres madres solteras en nuestro país. Eso significa también que por diversas razones tenemos en nuestro país al menos 10 millones de niños que están creciendo sin un padre presente en sus casas. Felicito a todos aquellos que Dios nos ha dado esa bendición, pero que también aman su casa, su familia y respetan el círculo, el vínculo familiar. Amén. No es un desafío pequeño, pero varones, es lo menos que Dios nos pide, es lo menos que Dios espera de nosotros. No solo se trata de engendrar, sino de dar ejemplo de vida. Y no podemos dar un ejemplo correcto en la lejanía, tenemos que estar cercanos. Tú puedes ser muy trabajador y muy exitoso en lo que haces, pero no necesariamente eso responde al llamado de Dios, a todo lo que Dios diseñó para ti. Puedes haber recibido premios porque tienes un nivel muy aceptable de éxito en tu profesión u oficio, pero no necesariamente significa que estamos llenando las expectativas de Dios. El mundo valora la experiencia. ¿Cuántos saben eso? El mundo valora la experiencia. Sin embargo, aquí podemos insertar la siguiente frase: no siempre la experiencia significa sabiduría. No siempre la experiencia significa sabiduría. Alguien de los que están aquí solteros, que estén próximos a casarse, quisiera recibir de un consejo de otro hombre que se ha casado 4 o 5 veces. ¿Por qué no? Si tiene mucha experiencia. ¿O no? No siempre la experiencia significa sabiduría. Amén. El área de la paternidad es un área que tristemente muchos hombres han rehuido. Y lo primero que se requiere, y aquí es donde voy a estar redundando una y otra vez en el transcurso de este mensaje, lo primero que requerimos para llenar las expectativas de Dios es voluntad. Voluntad, lo repito una vez más, se requiere voluntad. A nadie de nosotros se nos da un curso para ser un padre exitoso. Ni siquiera sabemos cómo ser, cómo tener un matrimonio exitoso. Mucho menos podemos imaginarnos cómo desenvolvernos como padres, pero tampoco es algo imposible. Lo primero que necesitamos y lo indispensable es voluntad. Voluntad para estar ahí, voluntad para enfrentar responsabilidades, voluntad para ser un modelo de Dios. Amén. Porque cuando tenemos voluntad, queridos hermanos, aunque no tengamos recursos, ¿sabes qué? Si tenemos la voluntad, Dios te va a proveer los recursos. Dios va a traer los recursos porque tú estás haciendo tu parte. Y cuando las cosas por alguna razón pareciera que no funcionan, tú tienes un Padre a quien clamar. Tenemos un Padre a quien ir. Recuerdo esta semana, recordábamos cómo después de casi 1 año y medio de casados, mi esposa y yo nos casamos bien jóvenes. Este año cumpliremos 25 años de casados, fíjense nomás. Y teníamos 1 año casi medio y ya estábamos listos para ser papás y no venía y yo le empecé a decir al Señor esa semana: Señor, ¿qué pasa? Ya queremos, ya estamos listos y queremos saber si tú quieres también, porque nosotros ya queremos. Y en esa semana teníamos que salir a un campamento con la gente de la iglesia. Mi esposa empezó a sentirse muy mal y no sabíamos qué pasaba. Sacamos los análisis, mi hermano me llama y me dice: siéntate. Y yo dije: ¿verdad? No sabe uno ni qué pensar. Como padre primerizo, como esposo, no sabíamos, pero me dice: Ani está embarazada. La gloria sea para Dios. Eso fue en mayo de 1995. Nació Said, ¿verdad? En diciembre. Pero tú tienes un padre también a quien acudir. Cuando las cosas parece que no se alinean, tenemos un padre a quien ir, a quien acudir. La palabra de Dios nos revela en lo que leímos al principio. Yo sé que Abraham
enseñará a sus hijos. Es decir, yo estoy seguro, tengo la certeza que Abraham tiene voluntad y hará lo que yo le he pedido. Él traspasará mi pacto, mi bendición por todas sus generaciones, establecerá mi palabra a sus descendientes. Y eso es lo más importante, queridos hermanos y queridos amigos. El fundamento más grande que podemos heredar a nuestros hijos no se trata de dinero, no se trata de negocios, no se trata de casas, ni siquiera de estudios, con lo bueno que pueden ser. La herencia más grande, incorruptible y preciosa es la semilla de la palabra de Dios. Es lo mejor que tú y yo podemos dejarle a nuestros hijos en su corazón, bien cimentado. Y el Señor estaba diciendo: yo sé que Abraham lo va a hacer. Él va a traspasar esta palabra de mi pacto va a ir por 1000 generaciones para ser de bendición a este mundo. Amén. Y esa palabra requiere más que un maestro, requiere un modelo, requiere una persona que esté lista y dispuesta para modelar ese pacto, no solamente para hablarlo, para declararlo. Con todas nuestras imperfecciones, queridos varones, cuando Dios nos da la bendición de ser padres, también confío en nosotros. Confío que nosotros podemos ser un modelo para nuestros hijos y que ese modelo se va a reproducir en su siguiente generación. Hace unos años dijimos la siguiente frase y la repetimos una vez más porque viene al caso: no es tanto lo que decimos, sino lo que somos, lo que realmente reproducimos. No es tanto lo que decimos, sino lo que somos, lo que realmente reproducimos. Yo puedo decir que soy rubio y que tengo los ojos azules, y me puedo creer mi mentira, y puedo pedirle al médico de Michael Jackson que me ayude a aclararme la piel, y puedo parecer otra cosa, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué hago? ¿Me acerco más? Ok. Puedo parecer otra persona, sin embargo, cuando mi hijo nazca, va a reproducir lo que yo soy. Amén. ¿Vieron aquel japonesito que demandó a su esposa? ¿No les tocó verlo? ¿Verdad? Aquel japonés que cuando nacieron sus hijos dijo: Dios mío, ¿qué es esto? Dijo, él dijo: mis hijos están muy feos. Pero la esposa estaba tremendamente guapa, y empezó a investigar y resulta que la esposa llevaba como 20 cirugías en la cara. Entonces, no es lo que decimos o lo que aparentamos, sino lo que realmente somos, lo que nosotros reproducimos. Amén. Una de las cosas más tristes que se están dando aún dentro de las iglesias cristianas es que nos hemos vuelto incapaces de transmitir la fe a la siguiente generación. Y eso se debe precisamente a que nuestra fe es débil. Y cuando nuestra fe es débil, pues la de nuestros hijos es todavía más débil. Y sigue una siguiente generación, y esa siguiente generación ya está ausente de las iglesias. Tristemente, yo crecí con muchas personas, y son pocos los que han continuado, y más pocos los hijos de esos que han continuado. Y todavía casi menos puedo ver a los hijos de aquellos que yo conocí como ancianos. Porque si traspasar la fe a una siguiente generación no es nada fácil, traspasarla a una siguiente, a una tercera generación en este tiempo es casi imposible, si no es con el poder de Dios nos asiste. Amén. El Padre de honor toma su lugar y no permite que nadie más lo haga. Debemos de tomar nuestro lugar. Dice 1 Corintios 4:15: porque aunque tengan innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tienen muchos padres, pues en Cristo Jesús yo les engendré por medio del Evangelio. Dice el apóstol Pablo: ustedes pueden tener los maestros que quieran, 1000 maestros si quieren, pero padre solamente soy yo. Igual nosotros, nuestros hijos pueden tener diferentes personas en diferentes funciones apoyándoles, enseñándoles, pero solamente tienen un padre, y Dios confía que tú y yo como padres ejerzamos esa paternidad de manera correcta. Amén. La ausencia de padre terrenal marca nuestra vida más allá de todo entendimiento. Cuando pensamos y sentimos que ya lo hemos superado ciertas carencias,
surgen otras nuevas o reviven aquellas que pensábamos que nos habíamos sobrepuesto. No es fácil vencer, pero sí es posible. El apóstol Pablo nos ordena también a ser padres proveedores. Solo que necesitamos estudiar la palabra proveedor. Mira lo que dice 1 Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Qué palabras tan tajantes, tan fuertes. Amén. Y tan directa la palabra de Dios. Si alguno no provee para los suyos. Y muchos de nosotros hemos malentendido la palabra proveer, porque lo reducimos a pesos y centavos, lo reducimos a techo y lo reducimos a ciertas cosas materiales. Pero la verdadera provisión tiene que ver con más de eso. Y déjenme hacerte una referencia rápida. Debemos de ser proveedores de caricias, de abrazos, de presencia, de sonrisas, de amor, de instrucción, de fe, de enseñanza, de juegos, de buen humor, de confianza en Dios, de dirección, de propósito, de esperanza, de carácter, de identidad. Y todo eso se provee viviendo juntos. Todo eso se provee cuando estamos juntos. No podemos proveer todas estas cosas a la lejanía y en lo aparte. Y a veces podemos vivir en el mismo techo, en la misma casa, pero estar lejanos. Dios quiere que seamos cercanos. Dios quiere que estemos cerca de nuestra familia, de nuestros hijos, y cerca no solo físicamente, sino de corazón. Amén. En nuestras relaciones humanas se refleja nuestra relación con Dios. Escuchen bien esto. Escuchen bien esto. En nuestras relaciones humanas se refleja nuestra relación con Dios. Esa es una de las razones por las cuales Dios está tan interesado en la calidad de nuestras relaciones unos con otros, porque siempre es un reflejo. Nuestra relación con los demás es un reflejo de nuestra relación con Dios. Si mi relación con mi prójimo, con mi hijo, con mi cónyuge es deficiente, seguramente aún en mayor proporción así es deficiente nuestra relación con Dios. Y ¿sabes qué? Aunque oremos todos los días, aunque leamos la Biblia todos los días, y aunque nos sepamos la Biblia al derecho y al revés, si nuestras relaciones humanas no tienen una verdadera calidad, nuestra relación con Dios no tiene una verdadera calidad. ¿Cómo ven? Y entonces es cuando una persona se vuelve religiosa. Qué tajante, pastor, no se enoje conmigo. Así lo expresó el apóstol Juan. Es más, él lo dijo más feo. Miren lo que dice primera de Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Dice, es imposible, dice Juan. Es imposible que digamos que tenemos una excelente relación con Dios, o que aparentemos tenerla, cuando nuestra relación unos con otros, y sobre todo con los que están más cerca, es una relación deficiente. No es cierto, dice, es una mentira. Tal persona está viviendo una mentira. La verdad es tajante. La verdad de Dios es tajante. La calidad de nuestras relaciones humanas son un reflejo de nuestra relación con Dios. Una de las áreas de la paternidad que hemos enfatizado en este año, varones, es el sacerdocio. Ustedes saben que lo hemos hecho, y saben que como sacerdotes somos responsables de la salud espiritual, emocional y mental de nuestra familia. Escuchen otra vez, paren oreja por favor. ¿Sí? En otras palabras, querido varón, si la salud espiritual de tu familia está comprometida, si el equilibrio emocional de tus hijos es deficiente, si el desarrollo mental y el ambiente en casa dista mucho de lo que Dios nos pide, no es culpa de tu esposa, no es culpa de tus hijos, no es culpa de tu papá ni de tu mamá, es culpa tuya. Pastor, Dios nos dice que nosotros somos los sacerdotes de nuestra casa. Amén. Qué triste es ver padres que en lugar de colaborar en construir el arca, más bien colaboran con el diluvio. ¿Sí o no? Y yo he visto muchos ejemplos de eso. Lo voy a volver a repetir.
Qué triste es ver padres que en lugar de colaborar en construir el arca, más bien colaboran con el diluvio. Padres que no solamente hacen las cosas con falta de sabiduría, sino que conscientemente gritan, lastiman, avientan cosas, se encierran en sus cuartos, se dan la vuelta en sus recámaras y se callan la boca ofendidos y a veces hasta con pucheros. Listo para que le metan el chupón al bebé. Reinhard Bonnke es un evangelista alemán de nuestros tiempos, aún vive. Él escribió la siguiente frase: una gran paradoja en la vida cristiana que hemos incomprendido es que Dios puede sacarte del pozo cenagoso, pero nunca te sacará de la mecedora. ¿Alguien me escuchó? Dios puede sacarte del pozo cenagoso, pero nunca te sacará de la mecedora. Yo creo que todos comprendemos eso, ¿verdad? Estamos en 2018, no sé qué edad tengas, pero esa edad que tienes es suficiente para empezar a hacer las cosas que debemos de hacer. La madurez se demuestra cuando hacemos lo que debemos y no lo que queremos. La madurez se demuestra cuando hacemos lo que debemos y no lo que queremos. Amén. Es algo que debemos de comenzar a hacer. El padre de honor es aquel que pone manos a la obra en lo que se requiera. ¿Qué es lo que debo de hacer? Lo que se requiera. Lo que se requiera. Algunos de nosotros nos surge poner manos a la obra en nuestros cuerpos, queridos hermanos. Lo digo con todo el amor de Dios. Dios dijo que somos templo del Espíritu Santo, pero no dijo que éramos catedrales. Es irresponsable descuidar este cuerpo. Es incorrecto llenar nuestras bocas de excusas por las cuales no, en lugar de enmendar nuestro corazón. Recuerda, lo primero que se requiere para ser un padre de honor es voluntad. Y la voluntad se prueba con la acción, no con las buenas intenciones, porque estamos llenos de buenas intenciones y nos sentimos buenas personas porque tenemos buenas intenciones, pero las buenas intenciones nunca serán suficientes. Necesitamos ponerle acción a toda intención. Amén. Proverbios 9:1. Están muy serios. No sé si se sienten regañados, pero no los estoy regañando, aunque parezca. Proverbios 9:1. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Somos nosotros los que con sabiduría o con falta de ella labramos nuestra casa. Labrar es esculpir. Esculpir es un proceso largo. Nunca he visto un escultor hacerlo en vivo, en directo. Mi hija está estudiando pintura y es una excelente pintora, dibujante, y expresa con sus trazos tantos sentimientos y tantas bendiciones. Estamos admirados de eso que está surgiendo de su corazón. Estamos impulsando eso. Pero acaba de pasar la semana pasada donde ella expuso un cuadro que le llevó todo el año pintarlo, todo el año. Seguramente un escultor de los maestros de arte tardan años en hacer sus obras. Así es la manera en la que se labra una casa, todos los días, quitando un poco con el cincel, lijando un poco con la lija, por aquí, por allá. Pero todos los días se trabaja y se trabaja y se trabaja. Y este cuerpo también es nuestra casa. Tú labras tu cuerpo, tú labras tu familia, labramos nuestros destinos, queridos hermanos. Algunos estamos labrando una bomba de tiempo, un hogar que está a punto de estallar, un cuerpo que pide a gritos misericordia. No, hermanos míos, no, requerimos sabiduría de lo alto para escuchar y voluntad inquebrantable para obedecer. No te confundas. Un padre de honor no es un padre perfecto, pero en nuestra imperfección somos dóciles para escuchar
y para obedecer la voz de Dios. No somos perfectos, no nos confundamos. Nadie está pidiendo perfección. Amén. Dios está pidiendo un corazón dócil para escuchar y una voluntad para obedecer. David es un personaje muy distinguido en la Biblia. Para mí quizás es uno de los 5 más importantes en toda la escritura por muchas cosas. No sé tú qué piensas, pero yo lo tengo ahí en el top 5 de mis personajes distinguidos, y nos enseña tantas cosas. Y a él se le denomina, Dios mismo habló de él diciendo que este era un varón conforme a su corazón. Y en el Antiguo Testamento Dios le habla a los hijos y a los descendientes de David, que fueron reyes también, y Dios le dice: tu padre fue un varón conforme a mi corazón, y por amor a tu padre le dice: yo voy a hacer bendición para ti, voy a traer misericordia sobre tu reino. Por amor a él, la bendición de David se extendió por siglos sobre sus hijos, sobre su descendencia y sobre toda la nación. Pero ¿qué hizo diferente o por qué David tenía un corazón conforme al corazón de Dios? Lo entendemos cuando leemos Hechos capítulo 13 versículo 21. Dice: luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien también dio testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Y luego termina diciendo: quien hará todo lo que yo quiero. ¿Cómo ves? Esa es la diferencia. Saúl oía y oía y oía, pero no obedecía. Y esa clase de fe defectuosa, ¿sabes qué sucede? Lo que hizo Dios con Saúl, lo quitó. Dice que lo tuvo que quitar, lo tuvo que arrancar. Esa es la palabra, lo arrancó de su posición para traer a otro hombre que tuviera un corazón dócil, que escuchara, pero que además obedeciera. Amén. Esa es la clase de hombres que necesitamos ahora. Varones con voluntad, de esfuerzo, guerreros de Dios, hombres que son héroes en su casa, héroes que no se detienen para hacer lo que deben de hacer. Varones, esa clase de hombres son los que son parte de esta iglesia. No importa en qué estatus y en qué momento estés en tu vida, yo declaro que tú eres así. Yo te bendigo con una bendición así. Ya basta de vivir entre esto y lo otro. Ya basta de estar en que sí lo hago y no lo hago. Ya basta de buenas intenciones. Es tiempo de poner manos a la obra. Y cuando empieces a caminar y cuando empieces a levantarte, como dijimos la semana pasada, los tobillos se van a enderezar y los pies se van a firmar. Dios va a estar contigo. Haz tu parte. No desistas. No desistas. Amén. Dios te ayuda cuando tú haces tu parte. Amén. Un padre de honor no solamente labra las columnas, sino que pone un techo también. Y ese techo es un techo espiritual, un techo que cubre, un techo que guarda. Imagínate tu casa sin techo, solamente paredes y a la intemperie, para el sol, para los animales, para los ladrones y cuanta cosa quiere entrar. Sin embargo, nuestra oración pone un techo. Nuestra oración pone una cobertura sobre nuestra familia. Es tu oración y mi oración la que cubre y bendice nuestra casa. Lo contrario también es cierto. Cuando no oramos, evitamos construir esa cobertura y entonces se inunda por la lluvia, se encharca por aquí y por allá. Hay pérdidas, hay agobio, hay robo. Un padre de honor irradia una poderosa influencia. Está muy lejos de ser perfecto, pero tiene un corazón para oír y una voluntad para obedecer. Amigo, no tienes que invertir media hora para orar. Es más, tómate 5 minutos diarios. 5 minutos. En 5 minutos no te comes ni un hot dog. Digo, si lo quieres saborear. En 5 minutos tú puedes leer un capítulo en 2 y hacer una oración en 3.
minutos. Cerrar los 5 minutos, bendecir a tu casa, bendecir a tu esposa, bendecir a los tuyos, bendecir tu familia. 5 minutos solamente. No pienses que tienes que tardar mucho tiempo. Convócalos, llámalos, declárale las promesas de Dios. Amén. En Génesis 27 encontramos la historia de Isaac bendiciendo a sus hijos. Sabemos que Jacob hizo trampa y se metió a Esaú. Le trajo el guiso que había preparado su madre, diciéndole que él lo había hecho. Pero fíjense lo que sigue. Dice que Isaac, después de comer, dice que y antes de bendecirlo, dijo que le dijo: ven, acércate, te quiero tocar. Te quiero tocar. Amén. El toque es sanador. El toque es liberador. El toque trae seguridad a los hijos pequeños. Es bien importante estar cerca. Es bien importante tocarlos. Un toque sana, un toque bendice. Un toque trae bendición más allá de lo que nos podemos imaginar. Hay un poder increíble en el cariño cuando amamos a nuestra familia. Algunos de nosotros hemos sido criados en casas donde el toque era escaso o era nulo, pero en el nombre de Jesús Dios te da un corazón cariñoso, un corazón para que recibas el abrazo de Dios y lo puedas dar. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, la palabra dice que los niños se le acercaban y Él los tocaba. Es lo primero que dice que hacía, los tocaba. Y los apóstoles, los discípulos ahí querían quitarlo de encima, ¿verdad? En la boca y en las manos de los padres de honor hay tanto poder. Hay tanto poder. Por eso el diablo ha minimizado y ha ridiculizado la paternidad de nuestros tiempos. Y fíjense cómo se repite más y más en la cultura pop y en la cultura de estos tiempos: un padre tarado y un padre idiota. Perdónenme las palabras, por favor, pero no encontré otras para describir a Ludovico Peluche o a Homero Simpson. Esos son los papás que ahora los hijos se les está vendiendo la imagen de un padre bueno para nada, de un padre que no sabe de qué se trata la vida, solamente está ensimismado en sus cosas, en sus vicios. Jesús necesitó la bendición de su Padre, y si Jesús la necesitó, nosotros también la necesitamos. Dice la palabra que Jesús descendió para ser bautizado, y estando allí, cuando subió del agua, dice, los cielos se abrieron, el Espíritu descendió en forma de paloma, y se oyó una voz del cielo diciendo: este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco, escúchenlo a Él. Se oyó una palabra de afirmación de parte de Dios, de parte del Padre para su Hijo. Y sabes, eso viene desde el Salmo capítulo 2, por si no lo sabías. Dice el Salmos 2, versículos 6 al 7: pero yo he puesto mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré él, ¿qué dice? El decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Yo publicaré, ¿qué? El decreto. Hermano, amigo, cuando tú bendices, decretas. Cuando tú bendices a tus hijos, decretas. Y un decreto es algo que traspasa el tiempo, el espacio. Es una palabra poderosa que se incrusta en el corazón de tus hijos y los bendice y los impulsa para alcanzar las alturas hacia donde tú los estás mandando. Esa es la bendición del padre de familia, de un padre de honor, que decreta bendición sobre sus hijos. Así es que yo te animo: decreta poder, inteligencia, sabiduría, un corazón blando y abierto para Cristo. Decreta éxito, bendición, santidad, pureza, prosperidad. Decrétale que servirá a Dios, no importa la edad que tengan. Pueden ser muy pequeños, puede parecer que no entienden lo que tú le estás diciendo,
y pueden quedarse con cara de what, ¿qué está sucediendo aquí? Pero tú repite esas palabras que hagan surco en el corazón, que abran el corazón, propósitos divinos cumplidos, que servirá a Dios con su vida, con sus talentos, que estará encima y no estará debajo, que producirá mucho bien a esta sociedad, que impactará de manera positiva, que vivirá alejado del mundo y del pecado, que será un hombre de hombría y que será una mujer femenina, con la gracia y el equilibrio y la sobriedad que solamente vienen de Dios. Decrétales, decrétales. Aleluya. Mientras hablo esto, no sé si mi esposa se acuerde, quizás Nereida y alguien más que estuvo ese día cuando nosotros éramos pastores. Gisela, a lo mejor recuerdas, éramos pastores de adolescentes, 200 adolescentes revoltosos, ¿se imagina? Y una ocasión mi amigo Julio Meléndez, que era pastor con nosotros ahí en la iglesia, vino y bendijo a nuestros muchachos, a nuestros jóvenes. Los pasó al frente a muchos de ellos y empezó a darles palabra. Tú vas a hacer esto, tú vas a hacer acá, tú vas a hacer allá. Y mientras yo escuchaba, en mi corazón de pronto decía: oye, pero está muy lejos de este muchacho, porque yo lo conozco, está muy lejos de llegar a ser aquello que está profetizando sobre él. Sin embargo, años después vemos cómo la palabra de Dios se cumple, cómo la palabra de Dios impactó el corazón. Dios levantó a muchos de esos jovencitos para ser ministros de Él, fuera de la ciudad, dentro de la ciudad, cercanos y lejanos. Aquí está la hermana Panchita Mesa y Francisco está en Celaya con Daniela, otra de nuestras adolescentes, porque hubo palabra a su corazón, hubo palabra a su vida. Daniel Rodrigo Zaragoza, que algunos de ustedes conocen con el alias de Chon. No lo van a conocer como Daniel Rodrigo, sino como el Chon Zaragoza. Esa ocasión me acuerdo especialmente que Julio le dijo: tú vas a ser un músico y vas a tocar el bajo para la gloria de Dios y vas a servir a Dios. Y en mi corazón yo veía que el niño de 14, 15 años y decía: pues este cuate no tiene mucha pinta de músico. En su vida ha agarrado un equipo, un bajo en su vida. Sin embargo, ahorita ustedes lo pueden ver dirigiendo al Señor con un bajo en sus manos, impactando a muchas personas con su ministerio. Amén. Así como podemos bendecir, lamentablemente muchas veces terminamos maldiciendo a nuestros hijos, a nuestra esposa. Bendecir significa bien decir, maldecir, mal hablar o maldecir. Algunos se cansan de decir: no te irá bien, eres un bueno para nada, eres un flojo de primera, nunca lograrás sobresalir. Y ya mejor no les voy a dar ideas, pero ya se las saben todas esas. Lenguaje florido que sale muchas veces de nuestras bocas y que se tienen que apartar todas esas frases. El enemigo ha sembrado semillas torcidas en la sociedad de todos los tiempos. Sin embargo, en este tiempo ha encontrado corazones fértiles, tierra fértil, y el humano está listo para recibir toda esa basura. Miren estas fotografías que vamos a ver aquí. Esta semana ocurrió en Argentina. Los que se encargan ahí de decidir votaron por el aborto legal. La gente salió a la calle a alegrarse, a celebrar, se abrazaban y todo lo que uno hace en esos casos, pero celebrando el asesinato de bebés aún no nacidos. Incluso se atrevieron a hacer esa cosa, representación horrible, ¿verdad? Con pintura roja representando la sangre de un niño abortado, de un niño sacado, arrancado de su
del vientre de su madre. Desde hace años se vienen gestando familias que en los 80s y 90s más bien se les llamaron dinkies, y ha llegado muy fuerte a nuestro país. Dinky significa, esa frase que está ahí, significa doble ingreso y no hijos. Somos profesionistas, somos exitosos, nos vamos a juntar, nos vamos a asociar, vamos a vivir juntos, vamos a tener intimidad, pero no hay más compromiso entre tú y yo. No queremos tener hijos, no queremos reproducirnos. Y amigos, hermanos, esa es una mentira del diablo, porque la Biblia sigue diciendo: multipliquen y fructifiquen. Amén. He escuchado que de pronto niñas de 13, 14 años dicen: pues yo sí me caso, dicen, sí me caso, no voy a tener hijos. ¿Cuántos han escuchado eso? Me deja la sangre fría, porque no quieren tener hijos. Por lo que ustedes quieran, porque me voy a deformar, porque mi cuerpo va a resentirlo, porque me dan flojera, porque tengo una profesión que atender, que desarrollar, por mil razones. Pero todo eso viene del mismo infierno, y no debemos dejarnos llevar por todas esas influencias. Hay una película que salió en 2014, la dirige y produce George Clooney. No la he visto, pero leí algo de ella. Es sobre un grupo de directores de museos de Estados Unidos y Europa que se enlistaron para ir en medio de la Segunda Guerra Mundial y tratar de salvar y salvaguardar todas las obras de artes que en los países ocupados y conquistados el régimen nazi estaba destruyendo y se estaba robando. Y ellos literalmente arriesgaron sus vidas para lograr este cometido, este propósito. Lograron salvar más de 5 millones de obras de arte de todos los tiempos, desde la Edad Media y más atrás, y que los alemanes se habían robado y lo habían llevado a Berlín. Y esto nos viene al caso porque nosotros debemos ser esa clase de personas, que luchan por lo correcto, que luchan por lo verdadero, que luchan por la belleza de la palabra de Dios, que luchan por el pacto que ha sido transmitido a través de generación en generación. Tú no debes de conformarte que tus hijos hagan lo que quieran y vivan como quieran. Tú debes de conformarte con que tus hijos sigan, amen, bendigan, exalten y preserven la fe que Dios te ha dado y que Dios nos ha bendecido a cada uno de nosotros. Amén. Esta película se llama Los Hombres de los Monumentos, por si la quieren buscar, por si la quieren ver. Y dice Jeremías 6:16: el Señor nos dijo: deténganse en los cruces de los caminos y pregunten por las sendas antiguas, por el camino bueno, y anden por él, y encontrarán descanso para sus almas. Pero esta generación ha dicho: no nos interesa ese camino, así que no andaremos. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Deténganse, dice. Jeremías vivió 500 años antes de Cristo, es decir, estamos hablando 2500 años antes de este tiempo. Sin embargo, la generación de su tiempo se creían muy contemporáneos y se creían que no necesitaban nada del pasado, incluyendo la ley y las bendiciones de Dios. De tal manera que el Señor les manda un mensaje y les dice: deténganse. Necesitamos detenernos. Muchos de nosotros necesitamos detenernos y preguntar por los fundamentos, por los principios que nos han dado vida. Amén. Y dice: pregunten por el camino bueno, anden por él y encontrarán descanso. Este mundo nunca encontrará descanso fuera de Dios. No hay descanso fuera de Dios. Necesitamos urgentemente padres de honor, padres que se jueguen la vida, padres que nos juguemos la vida para la gloria de Dios. Hay otra historia muy interesante en Segundo de Reyes capítulo 10. ¿Alguien ha oído hablar de los recabitas en la Biblia? Eran los que llevaban los recados.
No, no es cierto. Los recabitas eran una tribu y toman su nombre de un antepasado de ellos que se llamó Recab. Y en ese capítulo de Segundo de Reyes 10, sí, es Segundo de Reyes 10, el rey Jehú le llama a Jonadab, que es hijo directo de Recab, y le dice: ven, te voy a enseñar lo que voy a hacer para Dios y lo que voy a hacer en contra de toda idolatría. 5 siglos después, 10 generaciones después, encontramos a los recabitas en el tiempo de Jeremías. Dice Jeremías 35, dice: los descendientes de Jonadab, hijos de Recab, han cumplido con la orden de no beber vino, y hasta el día de hoy no lo beben, porque obedecen lo que su antepasado les ordenó. En cambio ustedes, aunque yo les he hablado en repetidas ocasiones, no me han hecho caso. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: por cuanto ustedes han obedecido las órdenes de Jonadab, su antepasado, y han cumplido con todos sus mandamientos y han hecho todo lo que les ordenó, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: nunca le faltará a Jonadab, hijo de Recab, un descendiente que esté en mi presencia todos los días. Qué hermosa bendición, ¿verdad? Recab, Jonadab pusieron una serie de reglas estrictas y la transmitieron a sus hijos, y esas reglas estrictas se fueron traspasando de generación en generación hasta los tiempos de Jeremías. Todavía vivían, estaban los recabitas, y no lo dudo que todavía estén, porque el Señor dijo: no faltará un varón de su familia que esté delante de mi presencia todos los días. Porque un padre hizo la diferencia. Tú puedes hacer la diferencia. Podemos hacer la diferencia en este tiempo tan revoltoso, en este tiempo tan difícil, en este tiempo tan conflictuado que vivimos. Podemos hacer la diferencia, podemos establecer patrones diferentes para nuestras familias. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Estoy por concluir. Solo déjenme añadir algo más. Yo había terminado, les soy sincero, mi estudio en esta parte, pero hoy por la mañana que estudiaba otra vez y trataba de arreglar, poner en orden lo que había escrito durante la semana, me vino esta parte y no quiero dejar de compartirla, porque creo que es muy importante. Es lo último, pero no lo menos importante. Hay algunos hombres que, llamándose cristianos y asisten a una congregación, ofrendan y diezman, sin embargo no han logrado prosperar, y el asunto financiero se les ha complicado. Cuando parece que van a salir adelante, algo sale mal y el dinero se pierde otra vez, desaparece. Y yo tengo una palabra para ti esta mañana de parte del Señor. Como Jesús dijo, una cosa te hace falta: revisa con sinceridad cómo tratas a tu esposa. Otra vez, revisa con sinceridad cómo tratas a tu esposa. Pero que no estamos hablando de dinero, pastor. No me he salido del tema, estamos hablando de dinero. Pero ¿qué tiene que ver esto con el dinero? Tiene que ver, y mucho. Fíjate lo que dice el apóstol Pedro, Primera de Pedro 3:7. En cuanto a ustedes, los esposos, sean comprensivos con sus esposas, denles el honor que les corresponde, teniendo en cuenta que ellas son más delicadas y están llamadas a compartir con ustedes la vida que Dios les dará como herencia. En México tenemos una cultura de machismo muy fuerte, donde a la esposa la miramos como menos. Y aunque parece que no es así, no hemos comprendido realmente que es coheredera, dice el apóstol Pedro, es coheredera. Muchas veces Dios va a usar a tu esposa para hablarte, varón. Muchas veces. Hay infinidad de ocasiones en mi vida que Dios me ha hablado a través de mi esposa. Y aunque no me guste, tengo que tragarme el coraje y tengo que darme cuenta y decirle: Señor, tú me estás hablando a través de ella, porque ella es coheredera.
Amén. Y fíjate cómo termina. Dice, háganlo así para no poner estorbo a sus propias oraciones. Nuestra prosperidad financiera está ligada al trato del esposo a la esposa. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Tenemos que dar honor. Dios te mandó a cuidarla, Dios te mandó a protegerla, no te mandó a gritarle, no te mandó a lastimarle, no te mandó a herirla. Y si lo haces, porque a veces lo hacemos por burros, debemos de tener un corazón para aceptar y pedir perdón. Y eso no te hace menos hombre, y eso no nos hace menos personas. Al contrario, nos hace más grandes. Termino con esto. El pastor Jensen Franklin contaba la historia de su padre. Dice que una vez llegó a casa su padre, era un pastor de la Iglesia de Dios en Estados Unidos, y venía muy preocupado por situaciones que estaba teniendo que enfrentar. Y él dice, yo tenía 8 años, mi hermano tenía 11, y teníamos la Tercera Guerra Mundial en el cuarto. Y papá nos llamó con un grito y nos puso una regañada y nos dio unos cuantos golpes que merecíamos, fuertes. Y nos despidió que nos fuéramos a nuestro cuarto. A la media hora, dice, nos llamó otra vez y con lágrimas en sus ojos se hincó delante de sus hijos y les pidió perdón. Y les dijo, hijos, perdónenme por haber actuado de esa manera y por haberles pegado de esa manera. Perdónenme porque no fui justo, me ganó la ira y me ganó el momento y la situación. Y esa acción de este hombre, de este pastor, reivindicó y aseguró el corazón y la vida de sus hijos de una manera tan impresionante que hasta la fecha todos ellos sirven al Señor. Son hombres y mujeres de bendición donde quiera que están, predicadores y siervos de Dios, pastores. Y él declara, quizás es la imagen más grande y más poderosa que tengo en mi mente de mi papá. Hermanos, amigos, el humillarnos no nos debilita, al contrario, nos fortalece. Nos fortalece. Tengamos un corazón para Dios.